Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un caso de estudio para dar seguimiento a las presentaciones anteriores, ¿verdad? Que iniciamos, que es pensamiento sistémico, una introducción a la economía ecológica. Luego ya vimos un poco más de el enfoque de este set de presentaciones, que era el capital natural, su definición, eh, los servicios ecosistémicos que provee y algunos métodos de valoración económica de este capital natural. Habíamos visto un par de casos de estudio, no voy a decir simple, pero con metodologías tal vez más sencillas. Y la idea es pues ir moviéndonos hacia niveles más complejos de acuerdo al conocimiento que vamos adquiriendo. Entonces, pues esa es la idea de hoy, hacerlo un poquito más técnico, la presentación que ustedes pueden ver qué tanto se puede eh, hacer y hasta dónde se puede llegar con métodos de valoración económica del capital natural, como una de las tantas herramientas que hay dentro de la economía ecológica, ¿verdad? Recuerden que la economía ecológica es una nueva mm, visión, ¿verdad? De ver el desarrollo, donde el capital natural impone los límites de desarrollo al modelo económico y de ahí se podrán desprender muchas otras disciplinas, otras ¿verdad? Herramientas, eh, diferentes visiones políticas y técnicas, etcétera. Y la parte de valoración ambiental, pues valoración económica es una de esas y eso es en la que hemos enfocado este set de charlas porque pues si no deberíamos de ampliarlo a muchísimos más presentaciones que luego con mucho gusto podríamos hacer. Entonces, bueno, les voy a presentar este estudio que hicimos entre tres personas, tres colegas, y como podrán ver, la presentación está en inglés y con el logo de la Universidad Nacional Australiana, que fue donde hice mi doctorado, y eso fue parte de las últimas investigaciones que yo hice como programa de mi doctorado. Y pues este estudio lo hice con Robert Costanza, quien fue mi supervisor y también ha sido llamado como el padre de la economía ecológica, quien fue el que impulsó el tema desde las décadas de los ochentas, y también con Miguel Cifuentes Jara, que Miguel es experto en la parte forestal, en la parte de manglares, sobre todo en lo que es el carbono que secuestran los manglares, que más adelante vamos a ver esto, que es el que llamamos el carbono azul. Entonces, vamos a ver la presentación y cualquier cosa al último va a estar mi correo y me pueden contactar para conversar si tienen alguna duda o si quieren abundar más en un tema. Y pues, eh, y así podemos seguir eh, tratando este tema que espero les parezca bastante interesante. El trabajo lo hicimos en el Golfo de Nicoya, en Costa Rica, ¿verdad? Ahí se ubican un parche relativamente grande de manglares. El otro gran parche, por supuesto, es en la zona sur del país, en lo que son el humedal Terra Basierpe, que es uno de los humedales y manglares más extensos de América Central. Este lo hicimos para el Golfo de Nicoya. Y abordamos diferentes servicios ecosistémicos que más, más adelante lo vamos a hablar. Importante nada más contextualizar que ha habido un cambio importante en la cobertura de manglares en Costa Rica alrededor de hace ya casi 40 años, ¿verdad? Teníamos una extensión a nivel nacional de 63.400 hectáreas aproximadamente, esto según estudios de la FAO. Eh,
al 2000, imagínense, solo 20 años luego, se había dado una reducción significativa de 22.000, casi 22.000 hectáreas, según también otro estudio o el mismo estudio de la FAO, perdón. Y para el 2013, el programa RED, junto con la GIZ, que fue un proyecto desarrollado para el SINAC, se estimaba que la cobertura en el 2013 de manglares era de 36.250 hectáreas. Entonces, bueno, algo importante aquí es que las metodologías posiblemente variaron. La tecnología que se usó 30 y pico de años después, por supuesto, es más exacta. Utiliza otros instrumentos, sobre todo toda la parte de imágenes satelitales. Entonces podrían variar algunos de estos estimados y las comparaciones podrían a veces resultar un poco difíciles, pero sin embargo no van a haber por estas razones unas diferencias tan grandes como para que se reduzca en casi la mitad la cobertura de manglares. Entonces vean que es un ecosistema sumamente degradado en el país, que tal vez anteriormente, en décadas anteriores, no se le prestó tanta atención. Y bueno, esta pérdida se debe a crecimiento urbano, ¿verdad? Sobre todo el crecimiento y desarrollo costero, la parte agrícola, la frontera agrícola se ha ido, por así decirlo, comiendo los manglares de manera lenta, pero continua. Y bueno, entre otras razones, eso ha sido parte de la pérdida de estos ecosistemas. En el Golfo de Nicoya actualmente existen 20.000 hectáreas, entonces vean que estamos hablando de casi más de la mitad de la cobertura nacional, en el que nosotros hicimos este estudio de servicios ecosistémicos. Hemos perdido alrededor de un 43%, siguiendo con las cifras anteriores, y esto nos lleva a una pérdida anual, imagínense, de alrededor de 1.3%. Entonces, esta pérdida ha desacelerado, por dicha, porque podríamos proyectar que pues en unos 50 años incluso podríamos tener un país sin manglares, ¿verdad? Lo que hace ya un poco oscuro el futuro de muchos ecosistemas, es que estamos hablando ya no de extinción solo de especies, sino extinción local y podría ser hasta global en algún momento de ecosistemas enteros, ¿verdad? Y esto se ha visto en otros ecosistemas, sobre todo marino-costeros, como la parte de arrecifes de coral, el impacto que está teniendo el cambio climático y cómo por una pérdida tan acelerada podríamos tener un mundo sin arrecifes de coral en algunas pocas décadas, si no hacemos algo, ¿verdad? Este es en verde a su izquierda, pueden ver un mapa total de la cobertura total de manglares en el país, en verde. Como se puede observar, sé que la escala tal vez aquí no es la más adecuada, pero la mayoría o la gran, casi que la totalidad, el 99% de hecho de los manglares de Costa Rica se ubican en la costa pacífica y apenas un 1% en la costa atlántica, sobre todo por ahí de la parte sur del Caribe, la parte de Gandoca y Manzanillo, ahí es donde se encuentran tal vez los parches más importantes, en Moín hay un poco, Cahuita, pero como les digo es un 1%. A la derecha se pueden ver los mapas del Golfo de Nicoya y los colores lo que quiere decir es de acuerdo a qué área de conservación del SINAC estos parches o estas coberturas de manglar pertenecen. Y esto es muy importante porque vean que un ecosistema tan localizado, que es en el Golfo de Nicoya, pues está en manos de su gestión, aunque sea el mismo SINAC el que está encargado de su protección, ¿verdad? Bajo el MINAE, pero son áreas de conservación diferentes, ¿verdad? Entonces, eso también
es importante considerarlo. Algo también que puede explicar la pérdida de manglares en el Golfo de Nicoya y en todo el país y de hecho alrededor de todo el mundo es que los manglares hablamos que tienen una naturaleza de bien público, de manera que pertenecen a todos los ciudadanos, ¿verdad? Son administrados por el gobierno, pero muchas veces a la hora de pertenecer a todos, no pertenecen a nadie de alguna manera, ¿verdad? O su administración es más pobre. Eh, y esto también podríamos conversar lo que es llamado la tragedia de los comunes, que la tragedia de los comunes no es solo porque sean bienes públicos, ¿verdad? Sino es porque sean de acceso abierto. Y esto es parte de lo que se ha tratado de mejorar, ¿verdad? A través de políticas de conservación. Y además, otro o consecuencia de esta naturaleza pública es que sus servicios, los bienes y servicios que proveen, ¿verdad? Los servicios ecosistémicos que proveen estos ecosistemas, que son los beneficios que brindan a la sociedad y sobre todo a las comunidades locales, pues no hay mercados o mecanismos que logren incorporarlos, sobre todo mecanismos financieros, ¿verdad? Si estamos hablando aquí de la parte más de economía ecológica, y esto lo vamos a ver en una próxima charla. Y eso hace que pues su gestión sea un poco más dificultosa. También no se ha podido estimar mucho del valor de estos servicios ecosistémicos. No es fácil de hacerlo. Eh, y entonces muchas veces estos ecosistemas han sido subvalorados, ¿verdad? Incluso si alguno ha tenido la oportunidad de estar en algún manglar, pues parece que no son muy biodiversos, hay una cantidad exagerada de mosquitos, huele de manera no muy agradable por la cantidad de metano que se está produciendo ahí, entre otras cosas. Entonces parecieran que son ecosistemas de poco valor, ¿verdad? Que realmente sería más importante convertirlos en otro tipo de usos, por ejemplo, usos para el turismo, e incluso en Costa Rica de manera ilegal. Han habido casos donde manglares pues se han drenado y se han talado para la construcción de grandes hoteles y de cadenas de hoteles pues bien conocidas, que pues no voy a entrar en esos detalles. Eh, entonces, pues de alguna manera se hace necesaria esta valoración económica de los servicios ecosistémicos, sobre todo para poder mejorar esa gestión sostenible y poder asegurar no solo que su degradación se detenga, sino poder comenzar incluso a expandir esa cobertura, ¿verdad? Y eso Costa Rica pues tiene su experiencia. Sabemos que Costa Rica tenía las tasas de deforestación más altas en la región hace unos 30, 40 años, incluso más, y cómo Costa Rica a lo largo de ciertas políticas en temas forestales y legislación, pudo revertir esto y ahora más bien cada año tenemos una cobertura mayor de bosques, ¿verdad? Entonces, siendo incluso los manglares bosques también, ¿verdad? Catalogados obviamente también como humedales, pero se podría o debería de buscar el mismo camino, ¿verdad? Hacia una mayor cobertura. Esto es apenas una muestra de los servicios ecosistémicos que podemos encontrar en los manglares. En una presentación anterior conversábamos de el tipo de servicios ecosistémicos que hay, ¿verdad? De manera muy general, tal vez catalogados en cuatro categorías, que son servicios de provisión, servicios de regulación, servicios culturales
y servicios de soporte. Pues los manglares tienen servicios en cada una de estas 4 categorías, y aquí simplemente presento una parte de la primera categoría, que son los servicios de provisión de acuerdo a diferentes autores y estudios que se han hecho a nivel local y a nivel global, y cómo difieren entre ellos, ¿verdad? Entonces es importante ir viendo qué tipo de beneficios son los que nos van o los que nos dan estos ecosistemas, para ver de qué manera podemos gestionarlos mejor, perdón. Los manglares son bien conocidos por proveer, por ejemplo, voy a trazarme aquí un momento, por proveer alimento, y eso es parte del por qué quisimos hacer este estudio. Una porción importante de los peces de interés comercial dependen de los manglares durante parte de su ciclo de vida. Entonces, pues imagínense que mucho de la pesca va a depender de la salud de este ecosistema. En Costa Rica es ilegal aprovechar, por ejemplo, materiales como son la madera de los manglares y otros usos. Entonces, aquí eso es una diferencia importante, ¿verdad? Que aunque esos beneficios se pudieran proveer, no siempre la legislación del país va a permitir que esos beneficios realmente puedan traducirse en algo tangible para la sociedad, y más que todo serían unos beneficios potenciales en ese caso. Los que sí son más grandes, o los que sí son de una manera que todos los podemos aprovechar, son los servicios, por ejemplo, de regulación, y vamos a ver cómo es el secuestro de carbono, que ayuda a regular el clima. También la parte de tratamientos de desechos y residuos, sobre todo la parte química. Imagínense, el manglar es una franja entre 2 ecosistemas, a su vez, que es el ecosistema tal vez más urbano o más, eh, ¿verdad? Toda la parte agrícola. Luego viene el manglar, y luego después vienen, por ejemplo, otros sistemas o ecosistemas costeros, como los arrecifes de coral y el mar abierto, ¿verdad? Entonces, de esta manera el manglar sirve como una frontera, un muro entre la parte agrícola y la parte de desarrollo urbano y los ecosistemas costeros, y hace que sirva como un filtro para que todos esos agroquímicos, por ejemplo, que podrían generarse en la parte agrícola, no lleguen a ecosistemas vulnerables, como los arrecifes de coral, que a su vez brindan una gran cantidad de servicios valiosos a la humanidad y sobre todo a comunidades locales. La parte de turismo en Costa Rica no está muy desarrollado, pero se hace turismo, ¿verdad? De poder hacer kayak o andar en bote sobre los canales de los manglares, y hacer diferentes tipos de actividades, como observación de aves, o simplemente pues disfrutar de la belleza escénica, ver la biodiversidad, etcétera, etcétera. Entonces, pues es una amplia cantidad de servicios ecosistémicos que los manglares proveen. Eh, Poder estimar el valor de estos beneficios que obtenemos de estos ecosistemas, y esto lo podemos aplicar no solo a manglares, sino lo podemos aplicar a cualquier otro tipo de ecosistemas. Básicamente se usa o se aplica para 3 objetivos concretos. El primero es, pues, poder aumentar la sensibilización y la conciencia en la población general de que estos ecosistemas son valiosos, y no solo son valiosos, sino que una cantidad importante de la población depende de ellos para su bienestar, y esto lo vamos a ver, y es parte o la principal razón de hacer estos objetivos, que es poder mostrar cómo el bienestar humano está ligado a la existencia
de estos ecosistemas. También poder hacer análisis costo-beneficio, ¿verdad? Comparar alternativas comerciales de conservación. Como les decía, acá si tuviéramos que decidir, aunque en teoría nunca hay que decidirlo porque los manglares están conservados por ley, todos los manglares, pero si deberíamos de decir entre si hacer un proyecto turístico o conservar manglares, podemos ver cuáles alternativas de estas dos alternativas nos dan mucho mayores beneficios sociales y pues se ha comprobado que en términos del valor de los servicios ecosistémicos es mucho más alto en varias veces de 5 a 10, incluso hay algunos ecosistemas que la tasa es de 100 a 1 en comparación con otras alternativas más de desarrollo económico tradicional, ¿verdad? Y una tercera posibilidad es la de poder desarrollar mecanismos financieros, pero también poder valorar impactos sobre el ecosistema en caso de que se generen por diferentes actividades, como puede ser la parte turística, pero por ejemplo, también lo hemos visto en otros grandes eventos de impactos ambientales, como no sé si recuerdan hace varias décadas ya el derrame de petróleo del Exxon Valdez, por ahí de los años 80. Más recientemente, hace unos 10 años, tal vez el derrame el Deep Horizon en el Golfo de México. Entonces, todo estos derrames de petróleo, por ejemplo, tuvieron un increíble daño sobre ecosistemas marino-costeros, incluidos los manglares, y pues en las legislaciones de los países, incluido la nuestra, hace que se le cobre, bajo el principio de quien contamina paga, que se le haga un cobro a quien daña el manglar, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a definir ese cobro? Es uno de los objetivos que la valoración económica nos puede dar y en este sentido con manglares es bastante claro. Eh, También es importante considerar que la mayoría de valoración económica de servicios ecosistémicos en manglares se ha hecho mucho en Asia, sobre todo lo que es Indonesia, que tiene parches o grandes extensiones de manglares. Vean que casi que la mitad, o un poquito más de la mitad de todos los estudios que se han hecho en el mundo, se han hecho en Asia. África tiene también una buena parte, un 14%, y América Central y Suramérica solo 6%. Entonces, pues nosotros a la hora de diseñar este estudio vimos como la necesidad realmente de hacerlo por una representación tan baja y la necesidad de generar información, conocimiento en nuestra región. Este estudio que les voy a presentar es el primero de su tipo en Costa Rica. Nunca se había hecho algo como esto, que es aplicar lo que nosotros hemos llamado un enfoque híbrido de metodologías para poder llegar a estos cálculos. Y algunas metodologías los vimos en una presentación anterior y pues las voy a explicar con mayor detalle a continuación. Eh, Nos centramos en tres servicios ecosistémicos del Golfo de Nicoya, que son, más adelante los vamos a ver, pero es protección costera, el secuestro y almacenamiento de carbono y también la parte de alimento que hablábamos anteriormente, como es el caso de la pesca. Y también pudimos o teníamos como objetivo realizar o determinar un valor económico de todos los servicios ecosistémicos o una gran cantidad de servicios ecosistémicos para la cobertura total de manglares en Costa Rica. Entonces, también es la primera vez que a nivel nacional se hace una estimación como esa. Los métodos que usamos
como decía anteriormente, aquí es parte de lo innovador del estudio porque son métodos combinados y de ahí el enfoque que hemos llamado híbrido. Eh, Usamos estudios primarios y estudios secundarios, y esto lo voy a ahondar más adelante, y también la metodología que es avalada y es muy robusta, avalada a nivel mundial, que es el de transferencia de valor. Transferencia de valor, recuerden de otras presentaciones, lo que significa es que tomamos datos generados de estudios primarios en otras locaciones del país, en otras ubicaciones o incluso en otros países que tengan características similares a donde nosotros vamos a aplicar, ¿verdad? Entonces hablamos del sitio de estudio, ¿verdad? Que es el sitio donde se realizaron las investigaciones, donde se obtuvieron los datos, y el sitio de política, que es el sitio donde nosotros vamos a aplicar esa información ya realizada, ¿verdad? Que en ese sentido sería el Golfo de Nicoya, ese es nuestro sitio de política. Se le llama sitio de política porque comúnmente este tipo de valoraciones están dirigidas a evaluar políticas actuales o incluso cambiarlas o generar nuevas políticas. Eh, Como les decía, algo importante es que tenemos que seleccionar estudios muy parecidos al sitio de política, ¿verdad? En el Golfo de Nicoya. Nosotros seleccionamos 67 estimaciones para 11 servicios ecosistémicos. Usamos una base de datos que luego con gusto puedo compartir, que está en línea. Se llama el Ecosystem Services Valuation Database. Y ahí pues uno puede seleccionar cuáles datos de estudios previamente realizados son los que son más aplicables para su investigación. Para poder homogeneizar todos los datos, ¿verdad? Porque imagínense que habrán estudios que se hacen en 1995, en el 2000, en el 2010, etcétera. Y a nivel económico, nosotros no podemos comparar valores, y esto es sumamente importante, de diferentes años, ¿verdad? Imagínense que un dólar actualmente, hoy en el 2020, pues ese dólar no es lo mismo que un dólar en el año 2000, 20 años atrás, ¿verdad? Ese dólar va a comprar cosas diferentes y además para obtener ese dólar tenemos que dedicar una carga de trabajo diferente. Entonces, esto se hizo ajustes usando lo que se llama el índice de precios al consumidor, ¿verdad? Que lo que nos hace es traernos todos los valores a un mismo año, en este caso el 2015, y además aplicamos lo que se llama en inglés el Purchasing Power Parity o paridad de poder adquisitivo, que es un índice que nos dice cómo el poder de adquisición entre diferentes países se puede comparar, ¿verdad? Entonces, de nuevo con la misma comparación de un dólar, que ya es un dólar que nos, por así decirlo, nos trajimos al 2020, ese mismo dólar no compra lo mismo en Costa Rica que compra lo mismo en Francia o en Australia o en Vietnam, ¿verdad? Entonces tenemos que homologarlo. Eso fue una tarea que era fundamental hacerlo. También hicimos, aquí antes quiero comentarles, ¿verdad? O recordar que, y relacionado con esta actividad que hice aquí de talleres con expertos de diferentes sectores, eh, cuando hacemos transferencia de beneficio, lo que se hace es que se toma un dato de otro país, ¿verdad? Por ejemplo, podemos decir $1,000 por hectárea para el servicio de secuestro de carbono y lo aplicamos para Costa Rica. Entonces lo multiplicamos por la totalidad de la cobertura de manglar. ¿Qué quiere decir esto? Que el número que obtengamos es un número potencial, es un número de oferta. En teoría, ese valor, o estaríamos suponiendo que todo el mundo se está beneficiando
de todos los manglares, de toda esa cobertura. Sin embargo, sabemos que en realidad esto no es así, ¿verdad? No todos los manglares tienen, o no todos los parches de manglares tienen la misma cantidad de beneficiarios o beneficiarios en general, ¿verdad? Puede ser que haya personas que en una parte del manglar que nadie se beneficie de ese manglar, sobre todo para ciertos servicios ecosistémicos. Tal vez en carbono no, porque es un servicio más global, ¿verdad? Pero imagínense el tema de alimento o protección costera. Eh, entonces nosotros, para determinar realmente cuáles son esos parches o esas extensiones de manglar en el país, donde realmente se están generando beneficios para la población, se hizo un taller con expertos donde nos indicaban qué áreas son las que donde se brindan más estos servicios, ¿verdad? Y esto es lo que dice el segundo bullet aquí, que es identificar los servicios ecosistémicos y su área. Y luego, entonces ahí sí, ya una vez que teníamos el área de manglar que está proveyendo estos servicios ecosistémicos, lo multiplicamos por el valor económico que obtuvimos de la base de datos anteriormente mencionada, ¿verdad? Que es el valor económico y también estandarizada por los métodos que les contaba. Eh, para también para algunos servicios ecosistémicos, que es pesca, protección costera y secuestro de carbono y almacenamiento. Hicimos nuestros propios estudios primarios. Entonces, esto fue una mezcla de opiniones de expertos y de revisión de literatura también. Sobre todo por algunos estudios que se estaban haciendo en Costa Rica en términos de carbono, ¿verdad? Donde podríamos acceder exactamente a estudios que se están haciendo en el Golfo de Nicoya y datos para el Golfo de Nicoya. Y bueno, de aquí que se seleccionaron esos tres servicios ecosistémicos que les decía, ¿verdad? Hacer estudios primarios o más detallados para 11 o 12 servicios ecosistémicos, que fue lo que usamos o fue el alcance de la aplicación de transferencia de valor. Aquí hubiera sido imposible por la dedicación y el detalle que requieren los estudios primarios. Para la parte de regulación climática, ¿verdad? Que en realidad esto son toda la parte de almacenamiento de carbono. Entonces, si saben, los manglares son de los ecosistemas que por hectárea más carbono almacenan, sobre todo lo hacen en el suelo. Eh, y almacenan muchas veces más, hasta 5 o más veces más que un bosque tropical, ¿verdad? Entonces, normalmente oímos hablar de la importancia de la conservación de los bosques por el carbono que estos secuestran, pero imagínense que eso es todavía muchísimas veces más en manglares, ¿verdad? Entonces nosotros usamos diferentes métodos para determinar el carbono que secuestran los manglares. Aquí estamos valorando un servicio ecosistémico que sí es regulación del clima, pero para el carbono que ya ha sido almacenado, que está ahí fijado en los manglares. Para esto usamos lo que se llama en inglés el Marginal Abatement Cost de carbono, que en realidad esto es el costo de oportunidad. Y creo que sí, aquí se presenta, ¿verdad? Entonces, es ¿qué estamos dejando de hacer nosotros? ¿Qué actividades vamos a dejar de hacer para dedicar ese área de manglar a conservación del ecosistema, ¿verdad? Entonces, y así como lo ha hecho Costa Rica con muchas de sus áreas protegidas, ¿verdad? Se dejó de hacer otras actividades productivas, puede ser la actividad agrícola, actividad de turismo, etcétera, aunque el turismo sí se hace de manera sostenible, pero la parte energética, etcétera, producción eléctrica, por ejemplo, se dejan de hacer para conservación y eso entonces es lo que en economía se le llama un costo de oportunidad, lo que estamos dejando de percibir.
un estudio pues bastante confiable que se hizo en el 2007 para uno de los reportes del panel intergubernamental de cambio climático, que fue el cuarto reporte mundial. Se estimó que este costo podría andar alrededor de $125 por tonelada de carbono. Entonces, esto fue lo que nosotros aplicamos. Entonces, para valorar el servicio de almacenamiento de carbono, ¿verdad? Que aquí está como CS, se multiplicaron las toneladas de carbono. Entonces, vean que aquí ya teníamos que tener un dato biofísico del servicio ecosistémico, ¿verdad? Que es cuántas toneladas están siendo almacenadas por hectárea. Eh, bueno, aquí es toneladas en general, multiplicado por ese costo del carbono y esto multiplicado por el área total de manglares, ¿verdad? Que digamos que para el Golfo de Nicoya andaban alrededor de los 20,000 hectáreas. Entonces, bueno, acá lo que acabo de explicar, ¿verdad? Esto es el valor del servicio de almacenamiento de carbono, el total de carbono por hectárea, ¿verdad? Esto es importante, por hectárea, el costo de cada una de las toneladas y el área total de manglares en hectáreas. Eh, el, y aquí fue parte mucho del trabajo que citaba uno de los autores del estudio, de Miguel Cifuentes. Miguel había determinado que para el Golfo de Nicoya, el almacenamiento a una profundidad de 3 metros en el suelo, ¿verdad? Sobre todo hablando en términos de carbono en el suelo, andaba entre 400 y 1.334 megagramos, que son toneladas de carbono por hectárea. Entonces, nos guiamos por estas estimaciones y las agrupamos de forma estadística y geográfica a lo largo del Golfo para tener una estimación más precisa. Por otro lado, un servicio ecosistémico que parece igual, ¿verdad? Igual regulación del clima, pero lo que es secuestro de carbono, entonces ya no es el secuestro, el carbono que está fijado en el manglar, sino es la tasa de carbono que se secuestra anualmente. Usamos lo que se llama el costo social del carbono. Y esto, el costo social del carbono, lo que nos dice es el daño o el costo de los daños que causa una tonelada de dióxido de carbono sobre la sociedad, ¿verdad? Y al último esto se traduce cuál es el daño de las emisiones de dióxido de carbono en términos de cambio climático, que a su vez se traduce pues impactos sociales, económicos y ambientales como impactos en la infraestructura, impactos en la actividad económica, por ejemplo en el turismo, impactos en la salud, etcétera, etcétera. Eso es el costo social. Y utilizamos algunas estimaciones que ya se han hecho públicas y con estudios de muy buena calidad a nivel mundial. Entonces, acá en pasado que vimos era el valor del carbono almacenado, este es el valor del carbono secuestrado y esto se obtiene con una tasa de secuestro en toneladas de dióxido de carbono equivalente por área por año, que se multiplica por 3,67 y este 3,67 es porque el costo social del carbono precisamente lo tenemos en esa unidad en carbono. Pero cuando necesitamos dióxido de carbono o tenemos datos en dióxido de carbono, tenemos que aplicar esta constante que es 3,67, que lo ajusta por el peso atómico entre ambos, ¿verdad? Entre carbono y CO2, y así podemos ponerlo todo en los mismos términos y a lo último lo multiplicamos por el área total de las hectáreas. El costo social del carbono, que es este estudio de Tola en el 2011 es de los más conocidos, se estimó que son $80 y esto, fíjense que son $80 por tonelada de carbono en el 2011, ¿verdad? Entonces, igualmente, como habíamos dicho anteriormente, tenemos que pasarlo a dólares
del 2015, que es donde usamos, fue el año base que utilizamos para todo el estudio. Y también necesitábamos una tasa de secuestro, que usamos una muy utilizada en la comunidad científica y muy confiable, que es de 6, aquí me faltó toneladas, 6 toneladas de dióxido de carbono por hectárea por año. El otro servicio ecosistémico que hicimos con estudios primarios también fue la parte de pesca. En la pesca lo que hicimos fue una revisión de literatura, sobre todo para identificar cuáles de una lista muy grande de peces que teníamos, que nos brindó el Incopesca, cuáles de esos peces son de interés comercial y cuáles dependen del manglar durante su ciclo de vida, ¿verdad? Porque no podemos analizar todas las especies, porque si esas especies no dependen del manglar, entonces estaríamos incluyendo cosas o beneficios que no están relacionados con manglares y por ende no sería una valoración económica de manglares. Entonces, esa selección de especies que aquí me faltó que dependen de manglares era esencial. No voy a entrar en detalles en esta parte más económica, pero hubo una suposición importante aquí que es que los productos marginales y promedios del manglar eran iguales. Y esto lo que quiere decir es que idealmente nosotros debemos calcular cómo cambia el nivel de pesca por extensión de manglares. Entonces, por cada hectárea o por cada metro cuadrado de manglares, ¿qué tanto más o menos pesca yo obtengo de X especie? Pero además, para poder aislar ese valor, yo necesito que también otros insumos que se utilizan, por ejemplo, el esfuerzo de pesca. Eh, y todo eso al último es para luego de qué tanto se pescó, yo poder aislar la porción del total de pesca que le puedo atribuir a que fue un beneficio de los manglares. Lo que pasa es que en Costa Rica el esfuerzo de pesca no hay información, lamentablemente, y eso es un dato bastante básico en manejo de pesquerías, pero en Costa Rica no se ha hecho, al menos no al nivel que nosotros necesitamos. Y todos los datos, tanto de precio como de captura de peces, lo obtuvimos del Incopesca. Para la protección costera, aquí todavía es más visible este análisis o enfoque híbrido que nosotros hicimos, porque lo que hicimos fue primero determinar un valor económico por hectárea del servicio de protección costera, que esto lo hicimos a través de transferencia de beneficios o transferencia de valor, ¿verdad? Que ya lo expliqué anteriormente. Pero además modelamos usando un software que se llama Invest, desarrollado por la Universidad de Stanford. Modelamos qué tanto o en qué cantidad se provee este servicio a lo largo de la costa y a lo largo de la cobertura de manglares. Y esto para contrarrestar lo que yo les decía, que con transferencia de valor, normalmente el resultado que obtenemos es solo la oferta total, porque lo estamos multiplicando por el total de la cobertura, asumiendo que la total de la cobertura provee el ecosistema, pero provee el servicio ecosistémico, pero en servicios como protección costera esto se vuelve muy local, porque imagínense que habrá parches de costa o segmentos, más bien no parches, segmentos de costa donde hay manglar pero no está protegiendo nada porque tal vez hay una población muy baja o no hay población en total o no hay desarrollo turístico o infraestructura. Entonces, al último no se está protegiendo nada. Entonces, parte de esto fue lo que modelamos con este software. Eh, y así ya entonces pudimos hacer esa multiplicación eh, por las hectáreas, donde realmente sí se está proveyendo el servicio ecosistémico por el valor económico que obtuvimos de manera o a través de la transferencia de valor o transferencia de beneficios, como se le llama. Eh, entonces,
aquí lo que hicimos fue que reclasificamos, o más bien categorizamos los manglares del Golfo de Nicoya eh, en tres grandes categorías, dependiendo de estas categorías, que son categorías de provisión de servicio ecosistémico. Entonces, habrán lugares o manglares que proveen baja protección costera, y a estos le asignamos un índice de 0.33, a los que proveen el servicio de mediana forma, 0.66, y aquellos que proveen un servicio de protección costera muy alto, les asignamos un 1. Para que entonces eso lo que hace es que a la hora que multiplicamos el valor económico a los parches que proveen mucho servicio ecosistémico, entonces la totalidad del valor económico se le aplica, ¿verdad? Y esto es lo que dice el próximo bullet point. Entonces, la fórmula que utilizamos esto, donde el valor de protección costera va a estar determinado por el valor económico por hectárea de protección costera, que esto fue lo que extrajimos de la base de datos a través de transferencia de valor, el peso que se le dio a cada categoría, ¿verdad? Que fue lo que les comentaba anteriormente, de mediano, bajo y alto, y el área de manglar bajo cada una de estas categorías, ¿verdad? De manera que teníamos que reclasificarlo todo. Los resultados de transferencia de valor fueron los siguientes. Primero tuvimos que, y esto se hace esencial, ¿verdad? En este tipo de estudios, lo primero es poder tener información geoespacial del ecosistema que estamos analizando. Nosotros obtuvimos una para Costa Rica, pero igual tuvimos que hacerle algunas modificaciones. Por ejemplo, la oficial capa que se llama, ¿verdad? De manglares para Costa Rica incluía toda la parte de salineras, de granjas camaroneras, y esto era un error involuntario, ¿verdad? De esta capa, pero nosotros pudimos lograr extraer estas actividades económicas que realmente no eran manglar, y no queríamos contabilizar eso. Entonces, esto nos redujo el área total de manglares como en unas 800 hectáreas, teniendo un estimado final de 19.924. Y esto es el mapa que entonces utilizamos, o la cobertura total, así se ve. En color aqua son aquellas granjas y salineras que nosotros pudimos identificar que no están registradas de manera oficial, pero que aún así las excluimos. Y en color púrpura, aquellas que sí están registradas, ¿verdad? Y en verde, entonces, es la cobertura de manglares. Entonces, ¿verdad? Lo que se hace es que esos polígonos, aqua y púrpura, son extraídos, ¿verdad? De la parte verde, que es el manglar, ¿verdad? Y esa resta lo que nos produjo el mapa final de cobertura. Una vez que nosotros, si recuerdan, usamos más de 60 estimaciones para 11 servicios ecosistémicos, de esas 67 estimaciones creo que son, nosotros calculamos un promedio y un valor mediano para cada uno de los ecosistemas, y podemos determinar a manera general de los estudios que estamos utilizando para transferencia de valor por dónde anda el valor por hectárea de cada uno de estos servicios. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que el valor promedio más alto es para la parte de madera, con más de 17 mil dólares por hectárea por año, seguido de protección de biodiversidad y también protección costera, con 7.638 dólares por hectárea por año. Estos son valores promedio. Si lo vemos en valores medianos, que lo que hacen es excluir los extremos, ¿verdad? Que nos dan un aproximado, tal vez un mejor aproximado. Protección costera es el que tiene el mayor valor, seguido por madera, luego alimento, que es pesca, y regulación del clima.
Entonces, vean que si nosotros extraemos de aquí la parte de madera, ya que es ilegal en Costa Rica, nos quedan los servicios de protección costera, alimento y regulación del clima, que fue precisamente los que luego nosotros estimamos de manera con valores primarios. Entonces, algo que tal vez no había dicho es que lo que nosotros estamos creando aquí es un filtro metodológico, donde empezamos con la metodología más general, que es transferencia de valor. Luego pasamos a una transferencia de valor modificada por expertos y luego pasamos a hacer estudios primarios, ¿verdad? Entonces son dos filtros o, por así decirlo, tres niveles diferentes de obtención de datos, donde cada uno de estos nos va a producir estimaciones diferentes y en teoría, conforme me acerque más a la parte de estudios primarios, pues datos más confiables, ¿verdad? Y eso es lo que también nos interesa comparar. Al último, con la metodología de transferencia de valor, determinamos que una hectárea de manglar podía proveer alrededor de $40,000 por año en valor promedio, con un valor mediano de $4,000 por hectárea por año. Entonces, vean cómo pueden variar entre promedio y mediano. Para el Golfo de Nicoya estimamos que había, o lo valoramos, que la cantidad o el valor económico para la extensión total era de 812 millones por año, con un valor mediano de 88 millones por año para todo el Golfo de Nicoya, utilizando solo la metodología de transferencia de valor. A nivel nacional, obtuvimos un valor promedio de 1.5 billones de dólares, y billones de dólares entendido como miles de millones por año para todos los manglares de Costa Rica, ¿verdad? Ya no solo los del Golfo de Nicoya, sino incluidos la costa atlántica, todo el Pacífico, 1.5 billones por año y con un valor mediano de 160 millones de dólares por año. Si nosotros utilizamos los datos de pérdida de manglares que les enseñaba en los primeros diapositivas, podríamos decir que en promedio Costa Rica habría perdido un poco más de $1 billón por año en términos de valor de servicios ecosistémicos perdidos por ese impacto negativo sobre los manglares, y con un valor mediano de 120 millones por año durante el periodo analizado, ¿verdad? Que era del 1980 al 2013. Esta es una tabla del total de valores que calculamos para cada servicio, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver en la parte más izquierda de la tabla el número de estimaciones para cada uno de esos servicios que usamos. Cuando teníamos dos o más servicios, podíamos calcular un valor mínimo y un valor máximo, un valor promedio y también un valor mediano. Y ya en las columnas debajo de Golfo de Nicoya es que eso lo multiplicamos por las 19,000 y resto de hectáreas del Golfo de Nicoya, y cuando dice la parte de evaluación nacional es cuando lo multiplicamos por las 36,000 hectáreas del total de manglares para Costa Rica. Y de ahí que vemos los valores anteriormente mencionados. Bueno, entonces aquí pasamos, esa es la valoración más general usando el método más general, ¿verdad? Si damos un paso más en términos de complejidad y queremos modificar esos resultados con criterio experto, que es parte de lo que nosotros queríamos hacer para determinar exactamente cuáles lugares, bueno, no exactamente, sino de manera general, con criterio de expertos, cuáles porciones del manglar realmente están proveyendo servicios ecosistémicos. Entonces, eso ya nos van a dar estimaciones más exactas, ¿verdad? Entonces,
como les decía, los valores que nosotros obtenemos por transferencia de beneficios o transferencia de valor, como también se le llama, lo que nos da es solo la oferta de los servicios ecosistémicos. Y nosotros queríamos calcular de alguna manera la demanda, ¿verdad? Que está en función de quién se está beneficiando. Y esto al último hicimos ajustes donde, por ejemplo, en el caso del turismo, imagínense que el total de las áreas, del área que nosotros habíamos calculado, habíamos tomado como que el 100% proveía el servicio de recreación y turismo, resulta que solo el 11%, y así para otros servicios. Entonces, estos son mapas que nos indican, y este es interesante porque aunque no es legal extraer madera, se sabe que en esas áreas, de una manera general, ¿verdad? Se sabe que en esas áreas se extrae madera, en las áreas en café. Turismo, de nuevo, ven que no todo en el manglar del Golfo de Nicoya se presta el servicio de recreación y turismo, solo en esas áreas anaranjadas. Y también la parte de esto es sobre todo pastoreo para ganado, y que tampoco debería ser, pero se realiza en algunos límites de manglares, y esto nosotros lo valoramos de esa manera. Entonces, esto nos da un nuevo set de estimaciones donde nos dice ahora entonces que el servicio tal vez o que provee en mayor cantidad un valor económico es la protección de biodiversidad con 212 millones, luego protección costera y la parte luego eh, de madera. Para valores medianos también esto nos varió bastante respecto al antiguo estimado, y el valor total de los económico para los manglares también cambió de acuerdo a estos ajustes. Entonces, aquí en azul, ustedes pueden ver que para el Golfo de Nicoya, cuáles valores nosotros modificamos de acuerdo a criterio de experto. Por ejemplo, nosotros habíamos tomado la parte de bioprospección, y con criterio experto se determina que pues, en Costa Rica no se realiza bioprospección y por eso se le asigna un 0. Para la parte de stocks o almacenamiento de carbonos, que les decía, pudimos dividir todos los manglares del Golfo de Nicoya en 3 zonas, y cómo estas 3 zonas las dividimos de acuerdo a su concentración o almacenamiento de carbono. Entonces, tal vez no es muy visible acá cómo varían en colores azules, pero estamos hablando de colores entre más azul, más carbono hay. Como esto también tiene una gradiente latitudinal, si se puede llamar de esta manera, donde los manglares más arriba, ¿verdad? Más cerca del río, que la cuenca del Tempiz, que tienen un menor concentración de carbono, un menor almacenamiento, y conforme va bajando hay un mayor almacenamiento de carbono. Esto posiblemente se debe a temas de salinidad y otros componentes biofísicos que hacen que se pueda almacenar más carbono. Y aquí pueden ver cómo pudimos cada uno de los pueblos o secciones de manglar los pudimos dividir de acuerdo a cuánto carbono secuestran, ¿verdad? Que es la columna donde dice C, eso es toneladas de carbono. Entonces ven cómo van variando por zonas. Sacamos un promedio y esos promedios los multiplicamos por las hectáreas, ¿verdad? Entonces, aquí ya modificamos 2 cosas, tanto el promedio de carbono secuestrado, o más bien almacenado por hectárea, ¿verdad? Logramos determinarlo por zona, como también cuánto o cuál es el área del total que está almacenando ese valor modificado. Y esto entonces lo multiplicamos para que nos dé un total de cuánto carbono en términos de toneladas se está secuestrando, y esto se multiplica
por el costo de oportunidad que habíamos hablado anteriormente y nos da los valores finales del manglar, del ecosistema, del servicio ecosistémico. Para el secuestro de carbono sí era más fácil o más directo la valoración, porque lo que hicimos fue tomar la tasa de secuestro, que como les decía venía en toneladas de dióxido de carbono por hectárea por año, se multiplicó por el costo social del carbono, que ya hablamos de dónde se obtuvo. Ese costo social que era 87, era $80 para el 2011, para el 2015 eran 87, se pasó de ser en toneladas de carbono a toneladas de dióxido de carbono, que da 319, y se multiplicó por el total del área de manglares del Golfo Nicoya, y eso nos dio un total. Para pesca, aquí no me voy a detener mucho, esto se hizo más directamente y se ve que aproximadamente el 95% de la pesca del país viene del Pacífico, sobre todo el Golfo de Nicoya, entonces la importancia de hacer un cálculo. Lo que hicimos fue una valoración que llamamos basada en precios de mercado, que les explicaba anteriormente. Incopesca tiene categorías grandes de pesca, por así decirlo, que nosotros tuvimos que ir desmenuzando, desagregando más bien para saber qué especies de peces incluye a cada una de las categorías para determinar si esas especies pertenecían o eran especies ligadas a los manglares. Y determinamos que 6 de estas especies de peces o categorías representaban el 40% de la captura total. Esta es la lista total de especies que nosotros analizamos de peces y pudimos mapear algunas, en este caso los bivalvos que se capturan, ¿verdad? Mapear peces por ser especies que se mueven, que son muy dinámicas, el mapeo es más dificultoso. Se puede hacer con algunos modelos, pero aquí logramos mapear la extracción de bivalvos, sobre todo piangua en manglares, y vemos áreas donde se extraen más o menos de este recurso, y también la composición de los bivalvos, ¿verdad? Si son pianguas, si son almejas, etcétera, etcétera. Y también importante es ver cómo su valor depende, no solo, estas son las especies que valoramos, como muchos tienen valores altísimos totales, pero con kilogramos de captura no tan altos, como es el caso de el camarón blanco. Y esto es porque por unidad de kilogramo tienen un precio muy alto. Entonces, corvina, sobre todo estos tipos de corvina que están en amarillo y el camarón y la piangua son los 4 especies de pesca con mayor valor. Para protección costera generamos algunos mapas de aumento de nivel del mar, ¿verdad? Porque interesa ver qué tan vulnerable es la costa a diferentes riesgos, y en este caso nos centramos en lo que es aumento del nivel del mar, tormentas, erosión, etcétera, y luego podemos conversar más sobre estos detalles. Eh, Usamos el modelo Invest que produjo 9 mapas. Estos 9 mapas son en términos de relieve, exposición costera, exposición a olas, potencial de marejadas, aumento del nivel del mar. Todo esto lo tomamos en consideración para crear un índice de exposición costera que nos dijo cuáles áreas del Golfo de Nicoya, cuáles pueblos, comunidades son las más vulnerables, que son las que se presentan acá en la diapositiva. Y eso nos permitió ver, bueno, realmente en dónde los manglares están teniendo un mayor impacto positivo, dónde están brindando en mayor cantidad estos
este servicio ecosistémico de protección costera, ¿verdad? Entonces determinamos que los distritos de Chomes, Pitaya, Punta Arenas y la mayoría de Tárcoles son en los que se provee la mayoría o en mayor cantidad el servicio de protección costera y no tanto en otros distritos como en Quebrada Honda y Mansión. Entonces estos son los mapas que generamos a través de la modelación. Aquí pueden ver, por ejemplo, un mapa de qué tan vulnerable o expuesta es la costa. En rojo, valores más altos y por ende donde la costa es más vulnerable a efectos del nivel del mar o efectos de impactos de tormentas, marejadas, etcétera. Este es un mapa vean cómo cambia entre mapa y mapa. Es poca, visiblemente, sobre todo en la parte alta interna del Golfo de Nicoya. Por ejemplo, aquí pueden ver arriba de la isla Chira cómo está en anaranjado, amarillo. Y si el próximo mapa, ¿sí? Vean cómo cambia a rojo. Este mapa es qué pasaría si no existieran manglares en esas áreas, cómo aumentaría su vulnerabilidad. Y nosotros entonces lo que hacemos es una resta espacial para determinar entonces dónde es que el manglar provee el servicio de protección costera en mayor cantidad, que aquí se ve, o en mayor proporción, que aquí es donde se ve en color rojo cuál es el rol del hábitat, ¿verdad? Podemos verlo sobre todo en Punta Arenas y todo el sector este del Golfo de Nicoya. Y esto pudimos hacer una reclasificación de cuáles zonas son las que tienen una protección costera mediana, alta o baja, para luego el valor que teníamos de transferencia que obtuvimos a través de transferencia de valor, cómo multiplicarlo de acuerdo a esos pesos. Y tuvimos unos resultados finales, entonces, donde combinamos todos los valores que les voy a enseñar acá la tabla final. Entonces, esta tabla final es una combinación de, en negro, valores obtenidos, con transferencia de valor, en azul, valores que obtuvimos con transferencia de valor modificada por expertos y en verde con los estudios primarios que nosotros desarrollamos. Entonces, esta tabla ya tiene datos incluye al menos lo que pudimos, datos más de alta calidad para tener estimaciones más específicas. No me voy a detener acá mucho porque ya hemos hablado de la importancia de haber podido combinar estos datos. Y realmente nunca se había hecho acá en el país y no quiero quitar mucho más tiempo de esta presentación. Sí, importante mencionar esto, lo que son los servicios de regulación del clima y protección costera, si lo sumamos, es el 91% del valor total de los servicios ecosistémicos del Golfo de Nicoya. Entonces vean en términos de cambio climático la importancia que tienen los manglares. Y si a esto le sumamos un 5% de la parte pesca, tenemos que el 96% del valor mediano de los servicios ecosistémicos de los manglares se deben a tres servicios ecosistémicos, regulación del clima, protección costera y alimento, que precisamente fueron los tres servicios en los que nosotros realizamos estudios primarios. Para ponerlo en contexto, imagínense que el valor total de los manglares del Golfo de Nicoya es 0.16% del Producto Interno Bruto de Costa Rica, que casualmente es exactamente la misma cantidad de todo el presupuesto del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica. Que de alguna manera esto nos dice que solo los manglares, un ecosistema de una parte en Costa Rica, tiene todo el valor económico equivalente a todo el presupuesto que dirige el MINAE a todas sus actividades. Y si lo vemos en términos de gasto ambiental, esto
el valor de los manglares representa como un 80 y pico por ciento de todo el gasto ambiental, y esto ya no es solo el presupuesto del MINAE, sino es todo lo que Costa Rica dedica a gasto ambiental, y aquí entran otras entidades como la parte de saneamiento, etcétera. Algunas implicaciones de política es que se pueden comenzar a generar la primera cuenta ambiental marino-costera. Esto está de acuerdo a lo que solicita la política de humedales. Se había desarrollado una estrategia de carbono azul, que estos datos definitivamente la podrían apoyar. Y también, ¿por qué no hacer un pago por servicios ecosistémicos azules? Que de hecho en este momento nos encontramos trabajando en ese tema. Las conclusiones, pues ya hemos hablado sobre esto durante la charla, y con esto finalizo. Como siempre, les dejo mi correo electrónico para que cualquier duda que tengan se puedan poner en contacto conmigo. Y pues espero, sé que esta sesión tal vez fue un poco más técnica, un poco más cansada en términos de datos y metodología, pero también espero que les puedo dar una mejor idea de cómo se realizan valoraciones económicas de servicios ecosistémicos un poco más complejas. Bueno, espero que les hayan sido de provecho, y espero podamos seguir la conversación. Muchísimas gracias.